Ahora sí estoy grabando. Entonces, nosotros habíamos quedado en que cuando teníamos los modos de adquirir el dominio, perdón, de adquirir derechos reales, y que el modo más común es la tradición, en virtud de lo que dice 1892, sería quizás el momento de comenzar a analizar cuáles son las excepciones a esa tradición a efectos de adquirir el dominio. Pero lo que ocurre es que ese mismo tema también es estudiado en otra unidad con mayor detenimiento, que es cuando comenzamos a analizar las relaciones de poder y comenzamos a analizar en definitiva a la posesión. Cuando nosotros, las bolillas de posesión, en esta primera parte de la materia, serían las bolillas que hacen, en definitiva, a la base fundamental para el ejercicio de los derechos reales. Ustedes consideren que nosotros dijimos y partimos de una base, y lo dice el código, que todos los derechos reales, excepto la hipoteca y las servidumbres activas, se ejercen por la posesión. Fíjense que además Vélez Sarsfield, cuando Vélez comenzaba a hablar de los derechos reales, lo que él decía era que los derechos reales tenían dos elementos fundamentales, que eran las cosas y la posesión. En virtud de esto, Vélez comenzaba a tratar en la primera parte del libro dedicado a los derechos reales sobre las cosas, y luego comenzaba a hablar del otro elemento fundamental de los derechos reales, que es la posesión. En la metodología actual del código, las cosas pasaron a ser tratadas en la parte general, ¿sí? Porque los autores del Código Civil y Comercial consideraron de que las cosas no son solamente un elemento de los derechos reales, sino que también las cosas, por ejemplo, son un elemento de las obligaciones de dar cosas ciertas, que podría ser entregar cosas. Entonces, por eso, empezaron a ser tratadas en la parte general del código, y más que referido exclusivamente a las cosas, en la actual terminología y en la actual concepción, lo que nos está hablando como elemento de los derechos reales son los bienes. Y los bienes, cuando se los analiza, los bienes son todas las cosas que tienen un valor económico y forman parte del patrimonio, dice el artículo 15 del código. Y cuando ya pasamos a decir en el artículo 16 que cuando las cosas son materiales, cuando los bienes son materiales, ahí nos encontramos con las cosas. El otro elemento fundamental de los derechos reales sí sigue siendo tratado en el Código Civil y Comercial en la parte correspondiente, ¿sí? Como, no diciendo que es uno de los elementos de los derechos reales, pero al decir en un artículo que lo que tenemos es a la posesión. Esperen que tengo más gente, me parece. Profe, perdón, pero si está compartiendo pantalla no se ve nada, le aviso. ¿No se ve? No, ven profe, la no se ve nada. No, se ve negro Quedó nomás. tildada. No se ve, se ve negro. Tildada me quedó a mí. Epa. Sí. Dice como que empezó a compartir pantalla y ahí quedó. Puede dejar de compartir y volver a compartir y capaz ahí anda. ¿Ahora? Ahora sí, Bien, ahora sí se ve. Perfecto. perfecto. ¿Vieron? Hice unos pases mágicos y la arreglé. Bien, ¿ahora lo ven? Bien, perfecto. Sí. Porque yo hice una cosa rara que traté de cambiar de uno a otro y pasan esas cosas. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a analizar es este tema de la posesión, que como les dije, por más que no diga de que es uno de los elementos de los derechos reales, es uno de las instituciones que fundamenta la existencia del derecho real. Porque nosotros partimos del concepto que en el derecho real yo lo que hago es estudiar las distintas formas de utilización de las cosas. Pero esas cosas, para ser utilizadas, ¿qué es lo que se necesita? Detentar la posesión de la cosa. Si yo no detento la posesión de la cosa, es como que no puede ser utilizada. Por eso, todas las distintas formas de utilización de la cosa que nosotros vamos a estudiar y que vimos enumeradas en el 1887, requieren, sí o sí, la posesión de la cosa.
yo necesito detentar la posesión de la cosa para poder, en consecuencia, desarrollar todas las facultades de cualquiera de los derechos reales que nosotros tenemos que estudiar. Por eso es tan importante el tema de estudiar y hacemos tanto hincapié en la posesión. La posesión tiene el cuco de ser un tema difícil. No es un tema muy difícil cuando nosotros en definitiva nos ubicamos, como ya debe haber empezado a ser el autor de Rosa, la clase de la semana pasada, ¿no es cierto? Comenzó ya con posesión. Dígame si Sí. o no. Sí. Sí, sí. Sí, Entonces sí, nosotros sí. nos tenemos que ubicar en saber que la posesión es un hecho fáctico, porque les va a enseñar las distintas doctrinas de Savigny y de Yering, y que es un hecho fáctico de estar ejerciendo el poder sobre una cosa. Por eso es que en el Código Nuevo, cambiando la terminología que siempre se había utilizado, ¿no? Y siguiendo un poco a López de Zavalía, se dice que cuando yo mantengo una relación con la cosa, lo que ejerzo sobre esa cosa es un poder. Por eso son las relaciones de poder, en definitiva, sobre la cosa. Entonces, las denomina de esa forma y tenemos dos relaciones de poder estudiadas o analizadas, en definitiva, dentro de todo el tratamiento que hace en el Código Civil y Comercial sobre la posesión, ¿no? Y lo que a mí siempre me interesa, que a mí me abrió mucho el cerebro hace no tantos años, cuando yo estudiaba, es analizar cuáles son las relaciones que nosotros podemos entablar con las cosas. Y estas relaciones, aquí en este cuadro, están marcadas de menor a mayor. La primera relación, que se la llama la doctrina de la juxtaposición local, es esa relación que yo mantengo o detento con una cosa que no tiene ninguna consecuencia jurídica, porque no hay voluntad de que esa relación exista. No hay porque no somos capaces de manifestar nuestra voluntad, y no somos capaces de manifestar nuestra voluntad porque o estamos inconscientes o dormidos, motivo por el cual no la podemos demostrar a esa voluntad, o también podemos no tener, ¿sí?, el discernimiento necesario para poder manifestar esa voluntad. En consecuencia, al ser una relación donde yo estoy dormido y me ponen algo en la mano, una moneda, un papel, o cualquier cosa que en definitiva me pongan en la mano, no existe esa voluntad que yo puedo llegar a querer detentar con la cosa. Motivo por el cual, como no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica, entonces al derecho no le interesa esta relación de mera juxtaposición local, porque yo no estoy utilizando la cosa con ningún tipo de voluntad y en consecuencia no tiene ningún tipo de manifestación. Aquí tengo varios teléfonos que no, varias pantallas que no tienen video. ¿Se debe a algún problema en la cámara o se debe a que quieren permanecer ocultos y en la oscuridad? ¿Sí? Porque aunque no lo crean, yo voy pasando y los voy mirando, en definitiva a todos. Y algunos, yo sé que hay algunos que no pueden porque no tienen la cámara, porque la cámara no le anda, porque la cámara se les rompió, pero tengo, como por ejemplo a Joaquín Sáez, que no tiene cámara, a Luciana, Yamila Cucha, Silvana González, a otra muy linda que no tiene nombre, Mariana Bay, Pablo Zafarano, Estela Frías, Verónica Massa, Javier Espinosa, Maribel C., Lucía Lesich, Matías Gómez, ¿vieron? Tengo unos cuantos sin pantalla. No se inmutan, ¿eh? Siguen sin poner la pantalla. Los docentes hemos perdido autoridad absoluta y total. Profesora, no se le escucha. No se escucha. Se silenció, profe. En el micrófono. Apagó el micrófono, prenda el micrófono. Bueno, el micrófono estaba prendido. Ahora Ahora sí. sí. Bien.
Luego vamos a encontrar entonces dos relaciones que nosotros detentamos con la cosa, que en las cuales existe la voluntad, pero también vamos a tener grados en ella. Cuando yo hablo de tenencia, es un grado de una relación que yo detento con la cosa o mantengo con la cosa, que también permite subgrados, ¿sí? Que siempre recuerden que vamos de menor a mayor. En la tenencia, la característica de la tenencia es que yo reconozco en otro la posesión de la cosa. Yo reconozco que alguien tiene una relación de posesión con la cosa y yo represento esa posesión que el otro está ejerciendo, ¿sí? Cuando yo soy un tenedor, no me considero entonces el dueño de la cosa, no considero que yo tenga el único y superior derecho sobre la cosa, sino que hay otro que es el que tiene ese único y mejor derecho sobre, de poder, en definitiva, sobre la cosa, y que yo soy, como les dije, un representante de esa posesión. Y en todas las relaciones de tenencia, yo voy a encontrar, en definitiva, una relación contractual con la persona a quien yo le respeto y le represento, en definitiva, la posesión. Todas las relaciones de tenencia están basadas en una relación entre el tenedor y el poseedor, en virtud de la cual el tenedor tiene la posibilidad de encontrarse en esa relación de poder sobre la cosa, ¿sí? Y esa relación que mantengo con el poseedor es la que me va a dar esta graduación que yo voy teniendo cuando soy un tenedor y que voy a pasar desde el primer punto que ustedes ven en el cuadro, que son los servidores de la posesión, al último, donde el punto 3, donde hablamos de otro tipo de contrato. Y que todo va a depender de cuál es el uso que le puedo dar, en definitiva, a la cosa. Si yo en esa relación de tenencia le voy a poder dar un uso amplio o un uso muy restringido. Por eso vamos pasando por distintos grados, en definitiva, de la relación de tenencia con la cosa. Nos encontramos con lo que estamos llamando los servidores de la posesión. Los servidores de la posesión son relaciones en las cuales yo detento la cosa, pero me une con la persona a quien yo le reconozco la posesión unas muy especiales relaciones contractuales, las relaciones de dependencia, hospedaje y hospitalidad. Cuando yo soy un dependiente porque tengo una relación contractual con el poseedor, o tengo estos especiales contratos o relaciones de dependencia y hospitalidad, entonces lo que me ocurre es que el uso que le puedo dar a la cosa es un uso absolutamente restringido, limitado exclusivamente a estas relaciones de dependencia, hospedaje u hospitalidad. En virtud de esos tipos de contratos o de uso, yo tengo siempre uso de las cosas. Ustedes en sus trabajos, los que trabajan, siempre tienen relaciones con las cosas, porque están utilizando las cosas de las cuales no son poseedores, ¿sí? Porque el poseedor es su empleador, pero ustedes usan la silla, usan el escritorio, usan máquinas, usan las computadoras, usan las viromes, usan absolutamente muchas cosas, pero de las cuales el único uso que les pueden dar es el exclusivo del trabajo por el cual ustedes están desarrollando. Y si le van a dar un uso distinto al que surgiría del trabajo que ustedes están desarrollando, tienen que tener la autorización de esa persona a quien ustedes le reconocen la posesión, que en este caso de dependencia es el empleador. Lo mismo ocurre en las relaciones basadas en un contrato de hospedaje. Cuando ustedes van a un hotel, sí se acuerdan, porque hace 6 meses que no existen en nuestra vida, pero hay lugares donde uno puede ir y hospedarse por varios días y que te vendan toda una serie de servicios. Cuando uno va a un hotel, del tipo que fuera, cualquiera, ¿sí? No podés utilizar las cosas de una manera distinta a los límites que te da un contrato de hospedaje. Nosotros no podemos cambiar el color de la pared, ni en definitiva podríamos cambiar la cama, la orientación de la cama, porque el Feng Shui me dice que tengo que estar mirando al sur, suroeste y no al norte. Entonces, no.
estos son límites en la utilización de las cosas, ¿sí? Porque el contrato de hospedaje me da límites. Las cosas se usan para lo que fueron puestas. La toalla se usa para secarse, no para otra cosa. La cama se usa para dormir, no para otra cosa. Recuerden esto siempre. No se pueden, tampoco pueden apoderarse de las cosas y llevárselas, porque el contrato es nada más que utilizar esas cosas, ese inmueble, y utilizar esas cosas muebles por el momento, por el periodo por el cual ustedes han firmado este contrato de hospedaje. Y hospitalidad también es muy similar al contrato de hospedaje, lo único que uno va a la casa de un amigo o pariente a hospedarse. Tampoco podés empezar a cambiar cosas y a comportarte como si tuvieras un uso independiente de la cosa. Con lo cual vos tenés una relación directa e inmediata con la cosa, reconoces en otro, en definitiva, la posesión de esa cosa, y tenés un uso muy limitado, limitado a las características que te permiten, en definitiva, desarrollar una actividad en virtud de esas relaciones de dependencia, hospedaje o hospitalidad. Esto es una creación, esta categoría de la tenencia, de la doctrina alemana, y es importante porque antes de la modificación y de la sanción del Código Civil y Comercial, se las estudiaba como que la doctrina las había introducido y que existen, de hecho, estas relaciones son sumamente comunes y todos las hemos desarrollado o las estamos desarrollando, pero no tenían no estaban volcadas en ningún tipo de legislación en nuestro código. Tuvieron una recepción legislativa en la modificación del año 68 del código y ahora están plenamente reconocidas en nuestra legislación, porque vamos a ver que el ser servidor de la posesión te permite o no te permite poder que empiecen a funcionar algunos de los efectos, en definitiva, de esta relación de poder. Luego vamos a dos relaciones de tenencia del hombre con la cosa, en las cuales también, fíjense que me está uniendo al poseedor a quien yo le represento, contratos. Lo que ocurre es que esto va a depender de cómo es el uso también. Por ejemplo, en los contratos de depósito, en los contratos de mandato, que sería el íter 2, el íter intermedio, o sea, yo tengo una relación directa y inmediata con la cosa, y en virtud de ese contrato la cosa no puedo utilizarla. Porque tanto en el mandato como en el depósito son contratos en donde yo sí o sí, justamente para ejercer el contrato de depósito, ¿qué tengo? Una relación con la cosa, porque la tengo en depósito. Pero a menos que específicamente se me permite utilizarla, en virtud de la conceptualización del contrato de depósito, yo no puedo utilizarla. Lo mismo ocurre en los mandatos, donde el mandato puede ser que yo ejerza una relación de hecho con la cosa, reconociendo en otro, en definitiva, la posesión, y no puedo utilizar la cosa, sino que la tengo para, no sé, abrirla todas las mañanas. Me mandan a abrirla todas las mañanas, voy, abro las ventanas de una casa, la ventilo y demás, ¿no? Para eso me dieron un mandato para que yo realice esa acción, pero voy a tener una relación de tenencia con el inmueble y no lo puedo utilizar, tengo que realizar nada más que los actos en los cuales me están permitidos, ¿sí? Y después llegamos a otra relación de tenencia, que es la más común que nosotros podemos observar. En realidad, la más común es la servidores de la posesión. Pero luego hay un contrato, que son los contratos de locación, los contratos de comodato, en los cuales se me permite una relación directa e inmediata con la cosa. Y yo tengo un uso casi absolutamente independiente, en definitiva, de la cosa. Porque cuando nosotros vemos a alguien que es un locatario de la cosa, resulta que nos encontramos con una forma bastante difícil determinar si esta persona es un tenedor o es en definitiva un poseedor. ¿Por qué? Porque el uso que puede dar el tenedor en virtud de los contratos de locación, en los contratos de comodato, es un uso muy amplio de la cosa. Está bien, está limitado lo que me marque el contrato de locación o lo que me marque el contrato de comodato, porque voy a poder usarlo muy amplio, pero no totalmente amplio, porque no soy el poseedor, soy un mero tenedor de la cosa. Cuando nosotros hablamos de tenencia, podemos
pensar de que hay dos clases de tenencia, también lo dicen algunos, la tenencia autónoma y la tenencia subordinada. Nosotros nos encontraríamos en las relaciones dependientes, resultantes de contratos de locación o contratos de comodato, con una tenencia autónoma, mientras que en los servidores de la posesión y cuando no puedo utilizar la cosa, me estaría encontrando con una tenencia subordinada porque está limitada y muy limitada a lo que me diga el contrato. Ahora, en las relaciones de tenencia, en las cuales yo reconozco una posesión de otra persona, ¿sí?, con la cosa, relaciones de tenencia, siempre en algún momento se termina mi relación con la cosa y debo devolver la cosa. La tenencia nunca se prolonga en el tiempo nuestra voluntad, sino que la tenencia en sí tiene una finalización. Y aunque no la tenga en el contrato un plazo cierto determinado, la tenencia siempre va a implicar la obligación de restituir la cosa a quien yo le reconozco la posesión. Y yo siempre tengo que estar manifestando el que le reconozco la posesión. Las tenencias nunca son más o menos duraderas o no duraderas, ¿no? Porque la tenencia siempre va a tener la obligación esta de restituir la cosa. Esa expresión vulgar que ustedes van a encontrar lamentablemente en muchos contratos, en los cuales le van a decir que es un tenedor precario, es sinceramente una barbaridad jurídica. Es una barbaridad jurídica. Y lo encuentran, es muy común. Y esto surge de una enorme confusión que suele tener mucha gente que pasó por nuestras facultades de Derecho, pero a nadie se lo enseñó, en el cual surge que resulta que los romanos no hablaban de la palabra tenencia. Existían estas relaciones en las cuales yo tengo la obligación de devolver la cosa y en las cuales el uso puede ser más o menos limitado en virtud del contrato que le está sirviendo a esa persona como base para la relación con la cosa. Pero no existía, la palabra tenencia no estaba en el léxico latín romano y lo llamaban posesión precaria. ¿Por qué? Porque no era una relación con la cosa que se iba a prolongar en el tiempo en forma indefinida, sino que iba a tener un plazo, porque, como les dije, en la tenencia siempre existe esa obligación de devolver. Por eso era una posesión precaria, porque no era perpetua, sino que tenía un plazo de duración, o por lo menos hasta que la voluntad del poseedor pidiera devolverme la cosa. Entonces esta concepción de la posesión precaria pasó por todos, imagínense que esto está ocurriendo, o había ocurrido hace 2000 años, empezó a pasar por los distintos pueblos y distintas interpretaciones y escritos y demás, y empezó a surgir esta palabra tenencia como la caracterizante de la posesión precaria, y en algunas mentes quedó la idea de que la tenencia puede ser más o menos precaria. No. La tenencia nunca es precaria porque siempre existe la obligación de entregar la cosa a quien yo le reconozco la posesión. Puede ser más largo el plazo, puede ser más corto, puede durar por un plazo cierto, puede depender de una circunstancia externa. Eso puede haber montones y distintas e infinitas posibilidades, pero siempre va a existir esa obligación de devolver. Por eso en los contratos que ustedes hagan, en los cuales digan o pongan de que la posesión es precaria porque tiene que devolverla si no paga 2 cuotas, sinceramente, no, el señor no es un poseedor, es un tenedor, ¿no? Por suerte esto ahora se ha extendido y en los contratos de locación, ¿no?, suelen ponerse que se entrega la tenencia, gracias a Dios, no la posesión. U otros contratos que se ve que nunca pasaron por la facultad, o si pasaron no entendieron la diferencia entre posesión y tenencia, entonces no ponen nada. Dice, entrega la cosa, ¿sí? Entregas la tenencia de la cosa. Porque ser tenedor, además de poder utilizar la cosa, más o menos en virtud de las instrucciones convenidas con el poseedor, tiene consecuencias jurídicas.
el ser tenedor trae efectos y trae consecuencias jurídicas. Yo voy a poder actuar por ejemplo, defenderme de ataques extraños cuando soy tenedor, ¿sí? Entonces eso que yo digo que entrego la cosa es como muy pobre, porque cuando lo que yo estoy entregando es la tenencia de la cosa. Y al decir que entrego la tenencia, la palabra tenencia ya implica, ¿sí?, de que tengo una cierta categoría muy especial en la relación con la cosa y que eso me produce consecuencias en la relación de poder, ¿sí? Por eso es importante categorizar la entrega como tenencia cuando es realmente una tenencia, o categorizar la entrega como posesión cuando llegamos a este último escalón de las relaciones con las cosas, ¿sí? Tengo un montón de mensajes. Pero cuando comparto pantalla no las puedo ver, chicos. No. Y además tengo conexión a internet inestable. Bien. Este último estadio que yo llego de la posesión es esa relación directa e inmediata que yo detento con una cosa, en la cual no reconozco en nadie un derecho superior al que yo pretendo detentar sobre la cosa. La posesión es esto, es ese derecho, es esa concepción interna, ¿no?, que existe en nuestra psiquis con relación a las cosas con las que satisfacemos necesidades y además no reconocemos que nadie tenga un derecho superior al que nosotros pretendemos detentar en definitiva sobre la cosa, ¿sí? Todos los que usamos anteojos, ¿sí? Todos los que usamos anteojos en este momento los tenemos generalmente puestos. Se debe ser porque estoy viendo en pantalla 3 que usan anteojos. Entonces, esos anteojos, ¿ustedes consideran que hay otra persona que tiene un derecho superior al que ustedes pretenden detentar sobre los anteojos o el que yo pretendo detentar sobre estos anteojos? No. La ropa, los suéteres que tenemos puestos, ¿no?, son nuestros, decimos, somos poseedores del suéter, somos poseedores de los anteojos. Nadie tiene un derecho superior sobre nuestra ropa. Cuando nos peleamos con nuestros hermanos decimos, ¿por qué me usaste la camisa? ¿Por qué me usaste el suéter? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, bueno, es mi suéter, ¿no? Y si vos lo vas a usar, por lo menos pedime permiso. ¿Cuántas veces en su vida han tenido esta charla? ¿No? ¿Cómo te pones mi suéter? Mínimamente pedime permiso, flaca. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque somos poseedores del suéter. Consideramos que somos los únicos que tenemos un derecho sobre esa cosa. Nadie tiene un derecho superior, por más hermana, prima que sea, por más que esté tirado, por más que no esté guardado, por más que hace 5 días que está sobre la silla del cuarto. No importa. Yo no reconozco en nadie un derecho superior al que yo pretendo detentar sobre la cosa, ¿no? Y además, métanse en la cabeza que todo este tiempo que vamos a hablar de posesión, vamos a hablar sin importar si tenemos o no un derecho real. Cuando nosotros hablamos de posesión, sabemos que la mayor parte de los derechos reales, excepto 2, se ejercen por la posesión. Pero cuando hablamos de posesión, hablamos de la posesión sola. No hablamos de la posesión ligada siempre a un derecho real, sino que cuando estudiamos la posesión, en este momento nosotros vamos a estudiar el hecho de la posesión, solamente el hecho de la posesión. No me voy a meter, porque eso le corresponde al titular, ponerse a hablar de las doctrinas, de si la posesión es un hecho o un derecho. Para nuestra legislación, y eso sí lo puedo decir, tanto para Vélez Sarsfield como para la legislación actual, la posesión es un hecho con consecuencias jurídicas. Esa es su naturaleza jurídica y grábenselo en la cabeza. La posesión es un hecho con consecuencias jurídicas. Entonces, el hecho de la posesión es lo único que nos interesa, ¿sí? No importa, vuelvo a repetir, si somos o no titulares de un derecho real. La posesión existe como un hecho porque existe, porque yo mantengo relaciones directas e inmediatas con la cosa y no reconozco en nadie un derecho superior al que yo pretendo detentar. Ahora, lo que ocurre es que esa posesión, lo que no ocurre con la tenencia, tiene distintas categorías.
en virtud de eso, vamos a ver que si yo ejerzo la posesión basada en que existe un derecho real, voy a tener una categoría, y si no existe un derecho real, voy a tener otra categoría. Pero no por eso voy a dejar de ser poseedora. Porque la posesión se da exclusivamente cuando hay una relación directa e inmediata con la cosa y no reconozco que nadie tenga un derecho superior al que yo pretendo detentar sobre ella. Esto es muy importante, lo tienen que saber toda su vida, ¿no? Quizás cuando dejen de ser abogados por ahí pueden olvidarse, pero lo van a tener que tener tan inserto dentro de ustedes que no se lo van a olvidar nunca. Recuerden entonces esto, porque en el 1908 el código lo que nos dice, justamente, es que la relación de poder de un hombre con la cosa son dos. Fíjense que la justaposición local, como les dije, al no tener voluntad, no tiene consecuencias jurídicas. Y estas dos especiales relaciones de poder que vamos a poder ejercer sobre las cosas en virtud de nuestro código es la tenencia y la posesión. Y están definidas en el código. En el 1909 me define la posesión. Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Fíjense que acá está muy claro, en donde me dice, cuando me dicen que se comporta como si fuera titular de un derecho real, es que no reconozco en nadie un derecho superior al que yo pretendo detentar sobre la cosa, como dominus, o como usufructuario, o como usuario, ¿sí? O como dueño de un conjunto inmobiliario, un inmueble de conjunto inmobiliario, ¿sí? Pero no importa cuando analizo posesión de si es o no titular del derecho real. Fíjense que la definición de 1909 reafirma lo que estábamos hablando. Y esta definición tiene los elementos, en definitiva, de la posesión, porque me dice, hay posesión cuando una persona, o sea, acá me está definiendo que las personas, y que van a poder ser poseedores tanto las personas físicas como las personas humanas, por sí o por medio de otra, porque recuerden que habíamos visto que la posesión, o sea, yo puedo ser representante de la posesión de otro, ¿sí? Ejerce un poder de hecho sobre la cosa. Vélez me decía, en la definición, tiene una cosa bajo su poder. Es el mismo concepto de Vélez, hablando modernamente o hablando un poco más antiguo. Tiene una cosa bajo su poder, ¿no? Y no reconoce en nadie un derecho superior. Eso lo decía Vélez, ahora dice, comportándose como titulado de un derecho real. Pero es muy importante lo que reafirma la última parte del 1909, cuando me dice, lo sea o no. Para que ustedes emprendan de que todo el tiempo que hablemos de posesión, excepto cuando clasifiquemos a la posesión, lo que estamos haciendo es hablar de esta situación de hecho que se da cuando yo detento una cosa, tengo un poder de hecho sobre una cosa y me comporto y no reconozco en nadie un derecho superior, ¿sí? Y no importa si estoy parada en un derecho real o no estoy parada en un derecho real. Y fíjense que la definición del 1909 me habla de un poder de hecho sobre la cosa, con lo cual ya me está categorizando que para nuestra legislación actual la posesión es un hecho, ¿sí? Porque con consecuencias jurídicas. Y cuando en el artículo siguiente, en el 1910, me define, en definitiva, a la tenencia, me dice, es muy similar, dice, hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, porque yo puedo decirle a alguien, ejerce en mi nombre la tenencia que yo detento sobre esta cosa. Ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor, o sea, reconociendo en otro la posesión de la cosa. Eso es la tenencia. Yo quiero saber si ustedes, hasta este momento, comprenden. Yo, profesora, tenía una duda con respecto a esto. A mí me llama la atención que use la palabra representante en el caso de un locatario. Como el locatario es un representante dentro de la estructura de la concepción de los derechos reales,
y de estas relaciones de hecho sobre la cosa, si yo categorizo al tenedor como un representante de la posesión, y está así categorizado desde la Edad Media en adelante, en consecuencia, yo cuando soy locador, no pretendo ser un poseedor. Yo cuando soy un locador, reconozco que hay alguien que es poseedor. Y la relación que me va a unir a mí con, en definitiva, la cosa, es esta relación en la cual lo que yo tengo es, en cierta medida, una representación de la posesión. Porque por los efectos que va a surgir de ser considerado un tenedor, van a ver que esos efectos, por eso en el contrato de locación a mí me interesa que digan que entregan la tenencia, no la cosa. Entregar la tenencia implica entregar la cosa, ¿sí? Y entonces, porque la tradición es un modo de adquirir la tenencia. Cuando yo realizo la tradición de una cosa, la tradición juega distintos roles en nuestro sistema, y uno de los roles que juega es justamente el ser el modo para que nazca la posesión y para que nazca la tenencia, ¿sí? Porque es un poder de hecho que yo ejerzo sobre la cosa. Para que yo pueda detener el vaso, me lo tienen que dar al vaso. Entonces, cuando lo que me va a unir con el poseedor a quien yo le reconozco la posesión es una locación, soy un representante de la posesión del otro, no soy un representante del locador. Porque no soy un representante en el sentido, sí. en el sentido que vos podés entender como representación alias mandato. Eso ustedes lo estudiaron en contratos y saben perfectamente la diferencia que hay entre una representación y un mandato, ¿sí? Porque el contrato es el mandato. Y hay mandatos con representación, mandatos sin representación. Esto lo doy obviamente por aprehendido con H entre medio en contratos. Bien. Acá soy como un representante porque yo voy a tener ciertas obligaciones en virtud de ser tenedor y porque surge de todos estos efectos en definitiva de la tenencia. ¿Está? Bien. ¿Otras Perfecto. preguntas? Hay que tener la mente abierta para entender posesión, ¿eh? Nunca entendí por qué nos cuesta tanto entender posesión. ¿No les quedó ninguna duda? ¿Ninguna duda? Agustín Vaquero, Joaquín Sáez, Luciana, Yamila Kuch, Silvana González, María Bay, Patricia Cristina, Pablo Zafarano, Javier Espinosa, Lucía Lesich, Matías Gómez. Si están, mínimamente abren mi micrófono, si no lo saco de la clase. En este Sí, instante. profe, acá estoy, Lucía Lesich. Bien, Lucía Lesich. Joaquín Sáez me habla, estoy desde la compu y del trabajo, profe, no tiene cámara. ¡Ah! Bien, fíjense. Joaquín Sáez, vamos a usarte de ejemplo, Joaquín. Joaquín está, Pablo Zafarano, sí, pero no leía los mensajes, Doctora, estoy Pablo. en la clase, ¿Cómo estás en una clase? pero no. No tengo cámara. Ok, lo único que quería que me dijeran eso. Perdón, no puedo usar la cámara, pero Dale, fantástico. Joaquín, que está en el trabajo, está usando la computadora de su trabajo. O sea, él es un servidor de la posesión, se llama así, con respecto a la computadora del trabajo. Escribime, Joaquín, ¿estás usando tu computadora o tu teléfono o estás usando el de tu empleador? No tengo cámara en la notebook. Yamila Kuch. Joaquín, la de empleador, ahí está. Vos sos un servidor de la posesión de la computadora de tu empleador. ¿Sí? Supuestamente vos sos un tenedor porque representás la posesión de tu empleador y lo que estás haciendo posiblemente esté o no dentro de los límites. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y estornuda. Entonces, vos podés en este momento estar excediéndote o no de los límites que tenés para utilizar la computadora. Porque puede ser que la instrucción que vos tengas en esa relación de dependencia sea que lo que podés hacer es exclusivamente, no sé, lo que sea el motivo de tu trabajo, o que también es un uso amplio que te permite por la especial relación que tengas de dependencia. Todo va a depender de eso, ¿sí?
Pero vos sos el típico ejemplo de una relación de servidor de la posesión por relación de dependencia. O sea, fíjense que son relaciones absolutamente coherentes y encontrables en todos lados, y todo el tiempo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Miércoles, qué inteligentes que son. Nara Figueroa, Mariano Ferreira, Maribel C., Silvana González, no me funciona la cámara, es una computadora vieja. Ok, Nara, ahí se despertó, se había puesto la cámara. Chicos, parecen ese senador que se había puesto la Ahora, cámara. te hago una pregunta yo con respecto a la posesión. La posesión la define como hecho, no importa si hay un derecho real o no sobre la cosa, ¿no es cierto? El código, digamos. Pero Exactamente. si la defino como hecho nada más, ¿cuál es el efecto jurídico entonces que tiene? O sea, La me llama la posesión, atención- y me llama la atención- la posesión tiene 72 efectos jurídicos marcados por algunos, para que tengas noción de lo que significa No, ser poseedor, ¿sí? pero O sea, como es un concepto- hecho que te trae consecuencias jurídicas. A ver, el nacimiento de una persona también es un hecho y trae consecuencias jurídicas. Morirte también es un hecho y trae consecuencias jurídicas. O sea, es muy normal que los hechos puedan traer consecuencias jurídicas. Y la posesión está vista como un hecho. Cuando yo no me quiero adelantar, calculo que el doctor de Rosa debe haber empezado a hablar sobre la naturaleza jurídica de la posesión y cuáles son las teorías, que son las teorías de Savigny y de Hierin, las que me marcan jurídicamente si la posesión es vista como un hecho o si la posesión es vista como un derecho. ¿Ya empecé a explicarlo? Imagino que sí. Sí, Bien. sí. Bueno, entonces, Sí, algo lo... algo habló. Entonces, ¿qué te dijo de Rosa? ¿Por qué es un hecho? Con consecuencias jurídicas. Claro, Savigny era como que la ve como en su naturaleza como un hecho, pero que a su vez, desde el punto del derecho, tiene consecuencias jurídicas. Yo lo que le preguntaba era si ese concepto que da el 1909 es solamente un concepto general, digamos, no se refiere a las consecuencias jurídicas. No mezcles las cosas. Lo que el 1909 te está definiendo es lo que es la posesión, y lo que no es que se refiera o no a las consecuencias jurídicas. Después vas a ver los efectos de la posesión. Primero te la tengo que caracterizar a la posesión y te tengo que decir que es un hecho, pero te tengo que adelantar, es un hecho que trae consecuencias jurídicas. Y cuando veas los efectos de la posesión, vas a ver cuáles son las consecuencias jurídicas de ser un poseedor, ¿sí? Y te lo voy a repetir, no tiene nada que ver que seas o no titulado a un derecho real, porque los efectos de la posesión van a surgir tengas o no un derecho real, que esa posesión esté o no basada en un derecho real, ¿sí? Porque la posesión en sí misma tiene un valor jurídico y la posesión en sí misma tiene una validez jurídica. Una pregunta, aunque no haya un derecho real, aunque el poseedor no tenga un derecho real, igualmente puede tener un subordinado como tenedor. Sí. Aunque no. Sí, perfectamente. Sí, porque como vos en la posesión te considerás el único y exclusivo señor de la cosa y no reconoces en nadie un derecho superior, vas a comportarte como si fueras el dueño de la cosa. Después puede ser de que tengas un derecho real que te da el basamento para considerarte el dueño de la cosa, o puede ser de que no exista ese basamento real, ¿sí? Para que te consideres el dueño de la cosa. Pero si vos vas a poder ejercer, al considerarte como poseedor de la cosa, todas las facultades de hecho y de derecho que van a surgir de esa cosa. Y que en consecuencia, si vos sos poseedor, te considerás el único y exclusivo señor de la cosa, no reconoces en nadie un derecho superior al tuyo, y la querés alquilar, la vas a poder alquilar. Ahora, si vos pretendés, como locatario, que el que te alquile demuestre que esa posesión que está ejerciendo está basada en un derecho real, ahí ya cambiamos. Como poder hacerlo, podés. Porque suponete, si vos querés pintar la casa, que sería un acto de administración, está visto como un acto de administración, vos podés pintar la casa.
y podés contratar gente que te la arregle, que te la modifique. O sea, de ahí a que después tengas otro tipo de consecuencias jurídicas, eso es independiente de la posesión que vos estás ejerciendo en este momento. No vayan más allá, no analicen más allá hasta que no llegue el momento, sino que piensen exclusivamente que yo detento una cosa, tengo una cosa bajo mi poder, ¿sí? Y no reconozco que nadie, absolutamente nadie, detente un poder superior, en definitiva, al mío. Es simplemente eso. Y que de ahí se me van a derivar, en definitiva, todas las consecuencias o todas las acciones que yo voy a poder ir ejerciendo sobre la cosa. Claro, tiene que ver con el comportamiento. ¿Cómo? Tiene que ver con lo que decía Yering, con el comportamiento que vos hacés frente a la cosa. Claro, o sea, fíjense que Yering y Savigny, en definitiva, ustedes no tienen que pensar que Yering y Savigny dicen cosas distintas. Porque si ustedes se ponen a analizarlo profundamente, van a darse cuenta que casi decían lo mismo. Pero además, vamos a decir una cosa. Y Savigny, que fue en el tiempo el primero que en definitiva hasta fue el profesor de Yering, lo que Savigny decía era un análisis que le estaba haciendo sobre el derecho romano. Savigny es el fundador de la Escuela Histórica del Derecho en Alemania, y él analizaba el derecho romano. Esta Escuela Histórica del Derecho y el análisis del derecho romano en Alemania, nacida en la época de Savigny, que es a principios del siglo XIX, resulta que es tan importante que en el día de hoy los mejores romanistas siguen siendo los alemanes, ¿sí? Y cuando alguien quiere ir a especializarse en derecho romano, se va a Alemania, porque es donde están las mejores escuelas y los mejores estudios de derecho romano. Entonces, en realidad, lo que Savigny estaba haciendo era un análisis de cómo era la estructura del derecho civil romano y cómo era, en definitiva, la posesión en Roma. Lo que ocurre es que este concepto de posesión romana, tal cual lo explica Savigny en sus escritos, es el concepto que estaba utilizándose en las legislaciones europeas de todo el siglo XIX y que pasó a nuestro derecho de esa forma. Nosotros tomamos la parte de las institutas de Justiniano, donde explican todos estos conceptos de posesión y demás, y los comparamos con nuestros artículos del Código Civil de Vélez Sarsfield y son casi textuales. O sea que la concepción romana de la posesión es la misma que pasó a nuestro derecho, y al pasar a nuestro derecho pasó a nuestra cultura jurídica. Entonces, en definitiva, lo que estábamos haciendo acá, es decir, a ver, cuando yo soy poseedor de una cosa, necesito detentar la cosa, de tener la cosa bajo mi poder. Entonces, para tener la cosa bajo mi poder, yo tengo que tener la cosa. Esto es el corpus. Esto es lo que se analiza y te dice, vos lo que tenés que tener para poder ser poseedor, en principio, obviamente, es la cosa, corpus. Cuando soy un tenedor, también tengo el corpus. ¿Sí? Yo cuando soy tenedor también tengo corpus porque también ejerzo un poder de hecho sobre la cosa. Ahora bien, resulta que, dice Savigny, yo cuando soy poseedor tengo el ánimo de dueño, tengo el animus rei sibi habendi, tengo el animus porque de no reconocer a nadie un derecho superior al que yo pretendo detentar sobre la cosa. Yo cuando soy un poseedor, me comporto, diría en 1909, como si fuera titular de un derecho real. No importa que lo sea o no lo sea, no importa que tenga derecho o no tenga derecho para hacerlo, pero me comporto como si. Ese es el animus. Esos son los dos elementos de la posesión. Cuando detento el corpus de la cosa y cuando tengo la intención de no reconocer en nadie un derecho superior al que yo pretendo detentar sobre la cosa. Cuando Profesora, cuando uno se expresa... y si Espérenme. sí. Cuando uno de esos dos elementos, soy un poseedor. Vos me decís, si falta el ánimo, ¿qué soy? Eso es lo que... Tenedor.
Exactamente. tenedor. Pero no es que Y si falta el ánimos. corpus sería lo que es la justaposición, ¿no? Exactamente. El corpus sería lo que es la justaposición. Lo que pasa es que siempre, pero va más allá de la justaposición, porque el corpus siempre implica la voluntad, un mínimo de voluntad de pretender detentar ese corpus. En la justaposición local no tengo voluntad de detentar el corpus, porque estoy dormido y me ponen una moneda en la mano y yo no me doy ni cuenta que me ponen la moneda, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo, por ejemplo, Savigny lo que utilizaba para caracterizar a la justaposición local era, era la figura del preso y las cadenas, ¿sí? Porque se ve que en la época de Savigny a todos los presos les encajaban cadenas, porque decía que, mirá qué lindo el gato de Natalia, porque lo que decía era que cuando yo tengo un preso con cadenas, en realidad lo que tengo, el preso lo que tiene, no quiere tener una relación con las cadenas. Es un poco como más que las cadenas quieren tener una relación con él que él con las cadenas. Entonces, por más de que detenta el cuerpo de la cadena, porque lo tiene atado a la pata, en definitiva, él no tiene ninguna intención y nunca se va a considerar nada con respecto a las cadenas, porque no tiene ni siquiera el mínimo de voluntad. Pero cuando yo tomo esto, tengo el corpus de esta lapicera, yo tengo un mínimo de voluntad de querer detentar el corpus. Ahora, depende de mi animus. Si yo tengo el ánimo de no reconocer en nadie un derecho superior, soy poseedor. Y si yo lo que tengo es un animus de reconocer en otro un derecho superior, soy un tenedor. ¿Sí? Porque el tema de decir que en la tenencia no hay animus, a mí siempre me resultó como diciendo, sí, no tengo un animus domino, no tengo el animus rei vivendi, no tengo el animus de detentar la cosa para mí, pero tengo el animus de detentar la cosa reconociendo en otro la posesión, como está haciendo Joaquín con la computadora. ¿Sí? ¿Se entendió cuál es la diferencia entre lo que sería la figura del poseedor y la tenencia? Con esas cuentitas que las van a ver en muchos apuntes y cosas por estilo. Entonces, el asunto es que, ¿cómo ejerzo yo el corpus? Entonces, ahí es donde aparentemente surge una diferencia entre Savigny y Hering, que no es tanta la diferencia, para nada. Yo creo que Hering hizo un gran esfuerzo para tratar de diferenciarse de Savigny, y a veces lo logró y a veces no, porque la verdad que si vos te los pones a analizar, dicen más o menos lo mismo. Porque entonces Savigny, ustedes van a escuchar, les van a enseñar de que Hering es la teoría objetiva y que Savigny es la teoría subjetiva. ¿Sí? Bueno, en realidad no es tan así. Yo en eso siempre he sido muy, esto ustedes al titular díganselo, pero a mí yo tengo el deber moral de explicarles esto. Savigny, nuestro Código Civil, y son absolutamente savignianos, me dice, a ver, ¿cómo manifiesto el animus? ¿Cómo ustedes se dan cuenta de que alguien es el poseedor? Cuando tienen la cosa y estoy así, yo paradita con la lapicera. ¿Sí? Ustedes imagínense esto en presencial, por favor. Entonces yo estoy paradita con la lapicera. Yo cuando voy a dar clases llevo la cartera. Entonces yo me paro con la cartera. Y ustedes me ven así a mí paradita con la cartera. ¿Y qué saben? Ah, tiene el corpus, sí, porque estoy abrazada a la cartera. Estoy abrazada a la botella de agua. ¿Sí? ¿Me ven? ¿Tengo el corpus? ¿Tengo el corpus? ¿Sí? ¿Están convencidos de que detento el corpus? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo demuestro yo si soy poseedora o qué soy? A través de actos materiales. Joaquín, ahí está. Joaquín me dijo, Joaquín me manifestó su animus, era la computadora del empleador. Perdón, Joaquín, que te usé de ejemplo en la clase. Pero era la computadora del empleador. Entonces ahí ya él se categorizó diciendo, no es mía. Fíjense que esa manifestación es de mi empleador, es diciendo, no soy un poseedor, porque lo que tengo es
el reconocimiento de que le pertenece a otra persona, que otra persona es el poseedor, yo no soy el poseedor. Esa es la manifestación de ese animus. Mi animus es reconocer que la computadora es del poseedor. Ahora, los actos posesorios, el tema es que cada vez que yo detento el animus y comienzo a ejercer los actos normales, porque ese menino me pide otra cosa que actos normales, sobre la cosa a la cual detento, entonces ¿yo qué hago con una botella? Y con una botella la abro, ¿sí? Le cargo agua o le cargo lo que sea. Esta botella era una botella de gin, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, yo agarré y me tomé todo el gin. Y entonces después podría haber hecho varias cosas. Los actos posesorios sobre la botella podrían haber sido tirarla, romperla, o utilizarla para otra cosa, como estamos haciendo ahora, que la usamos para llenarla de agua y enfriarla en la heladera. ¿Sí? Entonces, todos estos, ustedes me vieron con el corpus, con la botella, y y además sobre la botella realizo actos posesorios, que son los actos normales, ¿sí? Son los actos absolutamente normales. Si vamos a un inmueble, ¿cuáles son los actos posesorios? Bueno, si fuera un inmueble de campo, que yo lo cerque, le tire vacas adentro, o lo siembre y levante la cosecha. Si fuera una casa, y usted en la casa la puedo enrejar, la pinto, le hago alguna modificación, corto el pasto, pongo plantitas, ¿sí? Esos son los actos posesorios. Me comporto y hago los mismos actos posesorios que se hacen sobre la cosa. Pero no es que yo tengo que estar todo el tiempo corriendo haciendo actos posesorios todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pues es una locura. Decir que Savigny lo que decía era separar bien corpus y animus y que yo tenía que probar sí o sí los actos posesorios, no es así. Porque si yo detento el corpus de una cosa, ¿sí?, voy a realizar en la cosa los actos posesorios cuando corresponde que los haga, no todo el tiempo. Y además los actos que voy a hacer son los actos normales que se hacen cuando detento el corpus de una cosa. Entonces, les van a enseñar, o les enseñan que Hierrin es la teoría subjetiva, porque Hierrin parte de la base de que, por empezar, que la posesión es una representación del dominio. ¿Sí? O sea, bueno, sí, claro, si yo soy titular de dominio, tengo que ejercerlo con la posesión de la cosa. Y que entonces, si yo me comporto con la cosa como normalmente hay que comportarse, o sea, si yo tengo una silla, lo más seguro es que no la deje en la calle, sino que la meta dentro de mi casa. Y si yo lo que tengo son si ustedes pasan por la puerta de mi casa ahora, van a ver que en la vereda hay, que es el ejemplo que siempre pongo, y ahora lo tengo acá, lo estoy mirando, montañitas que ahora vienen en unas especie de bolsitas muy lindas de arena o de piedras, ¿sí? Y las entro a mi casa, o sea, yo todos los días las saco y después todas las noches las entro para que duerman calentitas. No, porque lo normal, ¿ustedes qué piensan? Que todas esas montañas de arena y de piedritas que están en la puerta de la casa, además, para que los meen los perros, que pertenecen al de enfrente, son de libre disponibilidad, puede venir cualquiera y llevarse arena para hacer castillitos en la casa. No, ustedes dicen, no, lo lógico de las montañas de arena y de piedritas es que estén en la puerta de las casas donde están haciendo una obra, ¿o no? En cambio, si ustedes ven una silla afuera, ¿eso es normal que yo las sillas las ponga afuera? No, lo normal es que las sillas estén adentro, no en la vereda. Si ustedes ven una silla en la vereda, ¿qué opinan? Que es una cosa abandonada. Exactamente. ¿Por qué? Porque la persona no se está comportando con la cosa como normalmente se comporta. Eso es lo que decía Hierrin. Por eso yo, decía Hierrin, soy subjetivo, porque cuando yo veo que una persona se comporta con la cosa como normalmente hay que comportarse, es poseedor. ¿Y Savigny qué decía? Exactamente lo mismo. Porque Savigny, que es nuestro código, es exactamente lo mismo. Es decir, yo detento el corpus de la cosa y sobre la cosa realizo las acciones típicas de la persona que se considera el único y exclusivo señor de la cosa y que no reconoce en nadie un derecho superior, ¿sí? Pero no es que tenga que probar cada cosa, no es que tenga que probar que la pinté, que la acerqué, que le puse plantitas,
que le agregué una habitación. No tengo por qué probar cada una de esas cosas para probar que soy poseedor, sino solamente que detento el corpus y que como tengo el animus de no reconocer en nadie un derecho superior, me comporto con ella como se comportaría cualquier persona. ¿Lo entienden a esta diferencia? Y esto es importante, porque resultó que uno de los efectos de la posesión, acá ya como hace una hora que estamos hablando de posesión o más, y se los digo, es adquirir el dominio por el transcurso del tiempo. El principal efecto que tiene el ser poseedor es que yo, en virtud de una disposición legal, cuando pasa una X y determinada cantidad de tiempo, y el bien sea mueble o sea inmueble, voy a poder adquirir el dominio por el transcurso del tiempo. Eso se llama prescripción adquisitiva o usucapión, como lo quieran ver, que ya la van a estudiar en la semana que viene. Porque esto vieron que va taca, taca, taca. Así. Entonces, ese es el principal, uno de los... La posesión tiene dos efectos principales, digamos tres, pero los dos principales son la posibilidad de adquirir el dominio por el transcurso del tiempo y la de defenderte de acciones de terceros. Esos son los dos principales efectos de la posesión. Entonces, cuando yo quiero probar que soy poseedor para poder adquirir el dominio por la posesión, hay en la jurisprudencia, no les digo que es muy moderna, pero tampoco es tan antigua, en donde decían, bueno, como nuestro código es sabiniano, usted me tiene que probar el corpus de la cosa. Sí, yo, este inmueble, entro, salgo, lo pinté, le puse reja, plantita, y todo eso. Igual, profe, el corpus puede ser no solo físico, sino que también tiene que ver con la posibilidad de que vos llegues a tenerlo. Vos te has adelantado un montón al concepto de corpus. Vos te has adelantado mucho, sí, es verdad. Se ve que has leído. No llegué a ese estadio todavía de explicar que el corpus, pero o sea, lo que vos necesitas del corpus es la posibilidad de repetir a cada momento ese poder ejercer a cada momento el poder de hecho sobre la cosa, ¿sí? Todos ustedes ejercen el corpus de montones de cosas que no las tienen todas arriba de ustedes. Fíjense, si de todas las cosas que nosotros pretendemos ser poseedoras, tendríamos que tener todo el tiempo. Piensen en cosas muebles nada más. Seguramente todos tienen más de un pantalón, más de un par de zapatos, más de una remera, más de un suéter, más de una camisa. Bueno, fíjense si pensar que para poder decir que tienen el corpus, tienen que estar con todo eso, me parece muy lequico. Yo que amo las carteras y tengo un montón de carteras, imagínense si tuviera que tener todas las carteras encima todo el tiempo, sería ridículo, porque sinceramente es ridículo. Motivo por el cual, y eso puede pasar con inmuebles, podemos tener inmuebles en los cuales inclusive no habitemos normalmente o que ni siquiera estemos cerca, ¿sí?, de esos inmuebles. Fíjense a todos los que tienen propiedades en Mar del Plata o en las ciudades de la costa, hace 6 meses que no pueden venir. Y no por eso vamos a considerar que no son poseedores. ¿Sí? Porque después, cuando veamos pérdida de posesión, van a ver qué es lo que tiene que pasar para que perdamos la posesión. Porque la posesión se conserva solo animus, además. Pero esto me desvié, absoluta y totalmente. Profesora, la última. Profe, usted dice que el código sigue a Savigny y el profesor de Rosa dice que sigue a Yerin también, este código. Que tiene los dos, eso lo opina él, yo no opino eso. Para mí es absolutamente saviniano. Sigue siendo tan saviniano como era el código de Vélez. Lo que pasa es que el doctor de Rosa siempre tuvo una especie de su corazoncito que le gustaba Yerin. Esto lo hemos discutido con el doctor de Rosa muchas veces. Y entonces él ya trata de ver en nuestro código algunas cosas de Yerin. El gran problema es que Savigny y Yerin terminaban diciendo lo mismo. Eso es lo que se tiene que admitir, ¿sí? Eso es lo que se tiene. Hay, no sé si se lo subí, hay una hermosísima, que se los voy a buscar y se los voy a subir si no lo subí, de Yerin, un escrito del doctor Allende. El doctor Allende es un jurista ya fallecido argentino, analista obviamente, y profesor de derechos reales, en donde justamente él dice, el ánimos según Savigny, ¿no? El ánimos de Savigny, según Savigny y no según Yerin. ¿Sí? Porque es como que él hace el análisis de que a nosotros nos ha llegado el concepto de ánimos y de corpus de Savigny por cómo lo explicó Yerin, no por cómo lo explicó Savigny, ¿no? Entonces, ustedes si quieren
díganle a De Rosa para que se sienta, porque él opina sí y ha hecho sus estudios. Yo opino que no. Para mí el código sigue siendo tan sabiniano como antes porque yo no le encuentro mayor diferencia entre el concepto de corpus y de animus de Savigny o de Guerin, ¿sí? Yo, siguiendo las lecciones del doctor Allende, entiendo de que Guerin le hizo decir a Savigny lo que Savigny no decía. Y que esto traía como consecuencia jurídica de que si vos decís que tenés que demostrar el corpus y tenés que demostrar el animus, y te piden sí o sí actos posesorios, si no los podés demostrar acabadamente, resulta que podés llegar a perder el mayor efecto de la posesión, que es la adquirir el dominio por el transcurso del tiempo. Pero si te vas al verdadero concepto de lo que significa el animus, ¿sí?, que es comportarte con la cosa como normalmente se comporta cualquiera y que no es necesario realizar un catálogo de actos posesorios todo el tiempo, vas a poder ganar, que es lo que se ocurre actualmente con la jurisprudencia. Yo detento el corpus y ejerzo sobre la cosa todos los actos normales que se ejercen cuando uno se considera el dueño de la cosa. Es en definitiva, Profe, sí. Sí, una consulta. dígame. Cuando usted habla de la posesión y la tenencia y los efectos que tiene esa posesión y la tenencia, ¿son los que están vinculados con las defensas de la posesión y la tenencia de la bolilla 15? Sí, señor. Sí, señor, que Porque se ve no son ahora, efectos. ¿eh? Sí, Iván. Eso se ve ahora, no se estudia al final, ¿eh? Sino que No, sí, nosotros yo para poder siempre conectarlo, estudiábamos acciones posesorias junto con posesión, porque son los dos efectos principales que tiene la posesión, es la posibilidad de adquirir el dominio por el transcurso del tiempo, llamarlo prescripción adquisitiva, llamarlo usucapión, que es el nombre, es la castellanización de la usucapio, que es la institución romana, y la posibilidad de defenderte a través de acciones posesorias. Esos son como ya la vida... los dos principales efectos. Y ahora, este año se cambió, antes, o sea, lo que hizo De Rosa fue pasar las bolillas hacer lo que hizo el código. El código, Vélez Arfield lo que hacía, después de explicar posesión, hablaba de las defensas posesorias. Y el código actual habla de posesión y recién habla de las defensas posesorias al final de hablar de todos los derechos reales juntamente con las acciones reales. Pero metodológicamente es incorrecto ese posicionamiento, sobre todo cuando se da la materia. Porque cuando se da la materia, las defensas posesorias, acertadamente el doctor De Rosa, sí, en el programa están puestas como vienen en el código, pero metodológicamente es correcto darlo inmediatamente después de dar posesión, porque las acciones posesorias están ligadas exclusivamente a la posesión y a la tenencia, ¿sí? Entonces es muy correcto, por eso nosotros ahora volvemos a dar posesión y después la posibilidad de defender esa posesión. Ok, gracias. Porque me confundía siempre cuando llegaba a la bolilla 15, pensaba que estaba sujeta a esto, a la posesión y a la tenencia. Y entonces, como soy recursante, nunca la podía ubicar en esto y ahora me doy cuenta que sí, que está vinculada directamente. Está vinculado directamente a la posesión. Así como las acciones reales, está bien que estén al final, como las últimas bolillas del programa, porque las acciones reales están vinculadas con los derechos reales, ¿sí? Vos estás defendiendo los derechos reales, mientras que en las acciones posesorias, las defensas posesorias, lo único que estás haciendo es defender la posesión y la tenencia. No tiene nada que ver con la defensa de los derechos reales. Volvemos a remarcar el hecho de que cuando hablamos de posesión, no interesa saber si ejercís o no el derecho real. Por eso el 1909, en definitiva, dice eso. Bueno, yo que había dejado de compartir pantalla 2 segundos, se hizo un poco más largo el compartimiento de pantalla, el no compartimiento. Porque alguien me dijo por ahí de que se presume la posesión. Sí, es verdad. Esto es donde se basan los que te dicen que el código es, tiene ciertas ideas de Guerin, ¿no? Porque Guerin siempre decía que, sí, de una forma muy marcada, mucho más marcada de lo que dicen los escritos de Savigny, en que
cuando yo veo a una persona en una relación directa e inmediata con la cosa, voy a presumir que es poseedor. ¿Mm? Entonces, el 1911 me dice eso. Cuando yo, fíjense qué me dice, se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad, es un servidor de la posesión. Pero que en realidad nadie entiende por qué lo encajaron acá, porque podría haber estado en otro artículo cualquiera. Pero hay una presunción cuando yo veo cuando ustedes me ven a mí con la cartera o con los anteojos puestos, hay una presunción de que yo soy un poseedor de los anteojos, o yo soy una poseedora de la cartera, ¿sí? Cuando yo veo que, por eso esto de quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa, es cuando me ven actuar con una cosa, cuando me ven que yo ejerzo el corpus de una cosa, vamos a presumir que es un poseedor. Hay una presunción de la posesión que alguien me lo había dicho cuando estábamos hablando, ¿sí? Esto dice el código, y esto es lo que, en definitiva, dicen, fíjense qué es lo que decía Yerin. En realidad, yo creo que Savigny también lo decía, y por eso volvemos a lo mismo. No es necesario, cuando yo ejerzo el corpus, de acuerdo a lo que dice Yerin, que yo pruebe todo el tiempo los actos posesorios. Esto es lo que Yerin le hacía decir, en definitiva. Decía, yo no digo eso, yo no soy como Savigny, yo cuando veo una persona que detenta un poder de hecho sobre la cosa, o sea, tiene el corpus, lo que estoy pensando es que es un poseedor. Bueno, Savigny también decía lo mismo. Por eso les digo que el código sigue siendo absoluta y totalmente savigniano. Como verán, en nuestra cátedra hay libertad de pensamiento. Recuerden siempre que el ejercicio de todos los derechos reales, y acá ya entrábamos en lo otro, que fíjense que yo quería rápidamente llegar acá, que era justamente que las adquisiciones se hacen, que esto es lo mismo que empezamos a ver el otro día, a través de la posesión, yo la adquiero igual que cuando adquiero un derecho real. Porque fíjense que para adquirir, el 1922 me dice que para que yo adquiera el poder, o sea, para que yo adquiera el poder sobre la cosa, primero tiene que ser una adquisición voluntaria. Recuerden por eso de que siempre tenemos que tener ese mínimo de voluntad para poder llegar a decir que salgo de la justaposición local y que me meto o en la tenencia o en la posesión. Obviamente que tengo que ser un sujeto capaz. O sea, fíjense que para ser capaz, supuestamente tenemos que tener 18 años, ¿no es cierto? Bueno, resulta que para adquirir una relación de poder, ya sea posesión o tenencia, hay una excepción y yo adquiero la capacidad para poder obtenerlos a los 10 años. Los únicos que no pueden adquirir son los menores de 10 años. Yo ya tengo 10 años y ya puedo adquirir la posesión de una cosa. Me requiere un contacto con la cosa. Y ahí vamos a lo que le dije, la que había leído, que es justamente lo que me está pidiendo, que esto es total y absolutamente savigniano, si nos queremos enrolar en uno u otro. Lo que yo estoy pidiendo es la posibilidad física de contacto con la cosa. Que entonces se me abre el panorama y me dice que cuando la cosa ingresa a mi ámbito de custodia, a mi esfera de custodia, yo ya detento el corpus de la cosa y ya he adquirido esa relación de poder, ese poder de hecho sobre la cosa. Lo tengo que hacer voluntariamente, tengo que ser capaz, puedo tener más de 10 años y hacerlo, y requiere un contacto con la cosa. Pero el contacto con la cosa es o la posibilidad física de tomarla a cada instante, porque entonces allí está dentro de mi ámbito de custodia. Y el concepto de ámbito de custodia es sumamente amplio, en decir, cuando yo estoy dentro del ámbito de custodia. ¿Sí?
fíjense que tanto la posesión como la tenencia se ejercen sobre una cosa determinada o sobre la totalidad o una parte material. Fíjense que coincide exactamente el concepto de cuáles son los objetos de la posesión y de la tenencia cuando vimos cuál es el objeto de los derechos reales. Porque como los derechos reales se ejercen por la posesión, entonces yo siempre voy a tener por objeto en la tenencia y en la posesión el mismo objeto que para los derechos reales. Y después es muy interesante, pero lo vamos a tener que seguir hablando con posterioridad para que ustedes se den cuenta los modos de adquisición. Nosotros el otro día dijimos que en los modos de adquisición, para los derechos reales, el principal, como derecho real, era la tradición. Pero tenía modos unilaterales, ¿sí? O que los llamamos modos originarios. Lo mismo nos va a pasar, de acuerdo a lo que me dice el 1923, con los modos de adquirir la posesión y la tenencia. Y en el 1923 me dice cuáles son las excepciones a la tradición, que son las mismas que las excepciones que vimos desde 1892 y que ahí frenamos para poder explicar toda esta parte inicial, para saber por qué las excepciones a la tradición son la traditio vidimanio y el constituto posesorio. ¿Sí? Bueno, me gusta que estudien, me gusta que me tiren las cosas, me gusta que hayan leído. Vamos a seguir con posesión, porque es un tema fantástico, divino, verán que lo amo. No es tan complicado como todo el mundo cree, hay que entenderle el giro y nada más. Chicos, tienen clase, bueno, el miércoles con el titular y el jueves a las 8:30 con la doctora Survalle, ¿sí? Y seguimos subiendo cosas al campus que les pedimos por favor que las lean. Porque con este raro fenómeno de que subimos cosas al campus, porque normalmente en una presencial que les dicen, bueno, tienen el libro tal y el libro tal, estudien, arréglense y chau, y yo vengo de clase. Ahora, como sabemos que conseguir los libros es muy complicado, estamos subiendo muchas cosas al campus, subimos cosas súper elevadas, hay muchos escritos y cosas que son de las que estudiamos nosotros, ¿sí? O sea que por eso están tan bien preparados, porque tienen la posibilidad de ir un poco más allá. Y yo ahondo, y de Rosa también hemos convenido de que vamos a ahondar en muchas cosas, como lo que en definitiva estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, que tengan un buen día. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buen día. Buen día. Hasta luego. Grabé, así que lo voy a subir grabada. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. En relación, el profesor de Rosa nos pidió que hagamos una reflexión sobre lo de la toma de tierras. Bueno, y yo quería leer el fallo, o lo que haya dicho el juez, y no lo encuentro, si podrían facilitarlo. ¿Qué fallo les dio? Porque hay muchos, ¿eh? No nos dio ningún fallo. Él nos dijo que damos una opinión nosotros sobre lo que está pasando, y yo quería leer lo que dijo el juez que intervino ahí, en ese caso. Pero no lo encuentro. ¿En cuál caso? Las tomas de tierra, en las últimas que pasó en Buenos Aires. En las últimas tomas de tierra que hubo en Buenos Aires. Entonces le voy a preguntar a ver a cuál se está refiriendo, porque hay tanta toma de tierra que la verdad, no sé si fue la de José Cepaz, o la de Berazategui, o la de Teniente General Perón, o la de Moreno, o la de... Es un horror, es sinceramente un horror. Porque cuando nosotros, fíjense, que cuando nosotros vemos los modos en los cuales podemos adquirir la posesión y la tenencia, tenemos los modos unilaterales, ¿sí? Todos los modos unilaterales justamente pueden ser o desposesión o aprehensión. Porque si la cosa es de la aprehensión originaria, de esas que se permiten cuando son cosas abandonadas y demás, que yo las tome, está todo bien. Pero lo que ocurre que es cuando yo, para poder adquirir la posesión, desapodero a otro, o sea, me apodero de la cosa, y para apoderarme significa que desapodero a otro. ¿Sí? O sea que lo que yo realicé es un apoderamiento, una adquisición de la posesión unilateral porque el otro no participó de la entrega de la cosa, no tenía la voluntad de entregar la cosa para adquirir la posesión, y yo lo que hice fue despojarlo.
despojarlo es uno de los mayores ataques que tiene la posesión. La posesión tiene dos ataques, la turbación y el despojo. Esto es el despojo, cuando alguien te saca la cosa y se apodera porque se considera él a partir de ese apoderamiento que hizo y desposesión del otro, él entra a considerarse como el único y exclusivo señor de la cosa. Y vos le decís, flaco, esto es mío. Ah, no sé, yo ahora soy el único y exclusivo señor de la cosa y además detento el corpus, porque yo lo que hice fue sacarte el corpus. Ese desapoderamiento tiene como consecuencia de que vos, como anterior poseedor, te puedas defender. Y hay defensas que no son solamente el delito penal de usurpación, sino que hay defensas civiles. Esto que me decía Iván, de que son las acciones posesorias, son las defensas civiles ante el desapoderamiento. Que la televisión, que Mauro Viale les grite todo el tiempo que hay usurpación, es cierto, hay usurpación, pero no solamente la defensa es hacer la denuncia penal, hay defensas civiles para hacerlo. ¿Y esas defensas civiles también las tiene el Estado? Porque lo que yo leí, que son en la toma de Guernica, es que supuestamente, obviamente lo que no encontré fue lo que dijo el juez, encontré un montón de notas, y lo que dicen las notas es que solamente pudieron encontrar como una persona, un particular que era dueño, lo demás supuestamente es del Estado. Estas mismas acciones... Sí, el Estado tiene dos tipos de bienes. Esto lo tienen que ver en administrativo. El Estado tiene dos tipos de bienes. Los bienes que pertenecen a lo que sería al Estado, al dominio público del Estado, y los bienes que pertenecen al dominio privado del Estado. Los bienes que pertenecen al dominio público del Estado son generalmente las plazas, las calles, la línea de la playa hasta las más altas mareas, cuando hay asentado un lugar público donde la casa de gobierno, escuelas, los puertos, estos son todos bienes inmuebles que pertenecen al dominio público del Estado. Los inmuebles que están dentro del dominio público del Estado tienen todo un régimen especial, ¿sí? Son muebles en los cuales nadie se puede apoderar, nadie puede usucapir y demás. Y el Estado se defiende de una X y determinada medida. En los bienes que pertenecen al dominio privado del Estado, es el dominio privado del Estado. El Estado allí es como igual que cualquiera de nosotros, y en consecuencia el hecho de que un inmueble sea del dominio del Estado, si es el dominio privado del Estado, tampoco la gente puede ir corriendo y tomarla, ¿sí? Porque tampoco puede ir corriendo y tomarla. Vélez era muy claro y tenía un artículo que decía, un título a la posesión no da derecho a la posesión misma, sino a la posibilidad de adquirirla. Entonces, cuando yo tengo derecho a la posesión, no me puedo ir a pegar a trompadas, no puedo ir a sacar a la gente a trompadas, me tengo que defender con las acciones del Estado. Pero el particular tampoco puede ir y tomar la tierra del otro. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el derecho que yo considero que tengo para poder ir a tomar la tierra? ¿De que no tengo casa? ¿No? Es muy lamentable, pero hay acciones que tiene que entablar el Estado para que yo tenga vivienda, no solamente ir y tomarla. Porque esa persona, que ya sea el decir de que como es del Estado la puede tomar cualquiera y se puede defender de distinta forma, yo no estoy muy de acuerdo con eso. A nadie, vos fíjate que a nadie se le ocurre ir a vivir a una plaza, que podrían hacerlo. Es del dominio público del Estado. ¿Sí? Porque el Estado allí no se va a poder defender como cualquier particular, sino que te va a mandar a la gendarmería para echar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. De nitrilo, los negros te puedo ofrecer. 40 cada par. Ah, estamos en una venta. Veo, sí, que estamos en una venta. Entonces, el tema, entonces es que en las tomas se ha producido un desapoderamiento, o sea, un despojo, se meten en forma violenta, y lo que esas personas logran ser es poseedores, pero fíjense que yo les dije que yo pueda tener distintas categorías de posesión. Y entonces, en esas, esperen que pasa que tengo que dejar de compartir. En esas categorías de posesión, lo que yo,
en esas distintas categorías de posesión, yo voy a tener una posesión, una determinada categoría u otra, en virtud de cómo entré en posesión de la cosa. Entonces, si yo entré desapoderando a alguien, no voy a ser un poseedor legítimo, voy a ser un poseedor ilegítimo, ¿no? Y posiblemente y los poseedores ilegítimos, a su vez, pueden ser de buena fe o de mala fe. Yo soy de mala fe cuando sé que no puedo entrar de esa forma porque es de otro. Díganme si alguno de toda esa pobre gente que fue a vivir en unas condiciones horripilantes, ¿no? En esos lugares saben, porque te dicen que saben perfectamente que es de otro, hasta te lo dicen, hasta manifiestan su conocimiento, o sea, hasta manifiestan su mala fe. No es que estaban confundidos, lo saben, pero consideran que tienen un derecho superior a poder tomar la posesión privada, el dominio privado, y hacerse poseedores. Quisiera saber, en definitiva, cómo se le arregló el juez. Bueno, lo que pasó también es que, por ejemplo, en el Bolsón... Sí, nada. Que hable el compañero. Bueno, Juan. Que en el Bolsón lo que pasó, el juez dijo que obviamente estaba el delito penal, pero que no iban a sacar a la gente, o sea, la municipalidad tenía 15 días para darle otro tipo de solución a la gente. Y acá lo que pasó en Guernica es que la justicia dijo que va a desalojar. Hay dos posturas distintas, y por eso quería leer lo que dijo el juez que intervino en ese caso concreto para poder argumentar algo. La verdad que la postura de lo de el sur, lo de Mascardi, es más política que otra cosa. Jurídicamente no tiene, o sea, el juez está actuando como un buen samaritano y decir que hay que contar. ¿Está tomando todo el derecho conglobado? De decir, no, y además lo mezclan con el derecho de las comunidades indígenas y demás. Que entonces además ya entran a jugar en otro tema, en otra cosa. Lo que pasa es que no hay mucho que discutir, porque no creo que nadie avale que está bien una toma. Ese es el punto. Mira, ayer estaba escuchando yo unas manifestaciones de una de las abogadas de los tomeros, porque ahora es como... Bueno, sí, pero ¿qué otra palabra puede decir? Es abogada como nosotros. Porque además justamente las investigaciones judiciales lo que están descubriendo es que hay toda una organización a efectos de la toma. Está organizado, puntero y demás. Estas organizaciones lo que tratan es justamente de desvirtuar el supuesto estado de necesidad que puede tener la gente. Pero el mismo gobierno también avaló, entonces es muy difícil que se solucione. Había algunos ministros que decían, es por un tema habitacional. Esa no es la línea, porque entonces la mayoría que alquila tomaríamos la misma postura, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces no hay mucho que hablar, digamos. Profesora, profe, una consulta. En el caso de terrenos fiscales, ¿es más difícil sacarlos de ahí cuando los terrenos son fiscales? Depende, te lo vuelvo a repetir, depende si es el dominio público o el dominio privado del Estado. Son dos vertientes distintas. Si el terreno fiscal o no, es muy difícil sacarlo, en cualquier terreno va a ser así. Ahora, no tenemos que entrar en el tema político, porque si entramos en el tema político podemos tener distintas opiniones, sino que lo tenemos que limitar a decir, esto ocurre, cómo está bien, está mal, jurídicamente hablando, cómo se encuadra y cómo se defiende. Eso es lo que nosotros tenemos que... El tema político y demás, lo que pasa es que, es cierto, no hay que entrar, pero muchas veces... Es inevitable. Los propios jueces, cuando hacen el análisis, se meten en el tema político. Claro. Discúlpenme, me encanta hablar de esto y yo decía, ¿cómo puedo enseñar posesión y propiedad privada en medio de todas estas tomas? Es horrendo, pero me tengo que ir. Perdón, la última, para una chiquita. Si esto lo evaluamos 20 años para atrás, ¿las personas ya adquirieron por usucapión o no? Y la gente está adquiriendo cosas por usucapión desde hace 2500 años. O sea que esto en 20 años, supongamos, si no pasa nada, adquirirían por usucapión. Sí, pero lo que pasa es que vos... claro, pero vos tenés que tener para adquirir por usucapión una posesión pública, pacífica e ininterrumpida. ¿No? O sea... Claro, y que no haya un dueño... Tiene que ser así, tiene que ser pública, que es pública, pacífica, o sea, el titular de dominio de eso, o el que pretenda tener una posesión más antigua y mejor, porque son las dos defensas, la del derecho real o la posesoria, si empiezan a defenderse, no es pacífica. El pacífico es eso.
¿sí? Ininterrumpida es porque el entablamiento de demandas y demás te interrumpe los plazos de la prescripción. Muchas gracias. Y si podían facilitar algo para que podamos leerlo. Dale, me voy a poner a buscarlo. Dale. Muchas gracias. Chicos, buena semana, ¿sí? Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias, profe. Chao.